agradezco al comité organizador por la invitación a este Congreso Iberoamericano de Alzheimer y el tema asignado fue demencia de cuerpos de Lewy, que no es la demencia más común. La demencia más común es la enfermedad de Alzheimer y en el país, en Guatemala, tenemos un cuadro frecuente de demencia tipo Alzheimer, demencia vascular y en tercer lugar, según las estadísticas, demencia de cuerpos de Lewy. Entonces es importante conocer cuáles son las diferencias que tiene esta enfermedad con los otros tipos de demencia. Yo creo que la plática del doctor me ayudó mucho en mi presentación porque tiene mucha similitud con la enfermedad de Parkinson, porque tienen mecanismos en común y síntomas en común, solo que en Parkinson empieza primero el parkinsonismo y posteriormente la demencia, y en demencia de cuerpos de Lewy es al contrario, empieza primero los síntomas demenciales y tardíamente desarrollan parkinsonismo. Tiene características muy importantes que distinguen esta demencia de otros tipos. Aquí vamos a mencionar brevemente y después vamos a hacer énfasis en cada una de ellas. Primero, el deterioro cognitivo que acompaña a todas las demencias. Déficit de atención, disfunción ejecutiva, alteración visoespacial, algunas características muy importantes que la distinguen, como la fluctuación de los síntomas cognitivos, las alucinaciones que son muy frecuentes y algunos trastornos de conducta durante el sueño, los efectos adversos que pueden tener a los tratamientos antipsicóticos y algunas anomalías en estudios funcionales, que lamentablemente es complicado porque no se hacen en el país estudios de PET para evaluar el tejido cerebral de una forma funcional. Los cuerpos de Lewy fue descrito por Friedrich Lewy, que es por eso lleva el nombre de esta enfermedad, que describió inclusiones en los ganglios basales y otros núcleos que tenían características esféricas, un núcleo eosinofílico rodeado de un halo claro, y estos pacientes que tenían estas características pues habían desarrollado demencia rápidamente progresiva, y posteriormente este autor en 1961 describió las mismas inclusiones en la corteza cerebral y le llamó cuerpos de Lewy corticales. Ahora pues ya se sabe que estas inclusiones se deben a depósitos de alfa-sinucleína por una alteración genética que altera el metabolismo y se incrementa el acúmulo de estas sustancias en distintos sitios del tejido cerebral, y según el sitio donde se localice esta sustancia, así va a ser la enfermedad que predomina en este paciente. Tiene que ver mucho con enfermedad de Parkinson, con demencia, con atrofia multisistemas que mencionó el conferencista previo. Así es como se ven estas inclusiones citoplasmáticas de alfa-sinucleína. Esta sustancia se puede acumular en distintos tejidos y vemos que se acumula en la corteza cerebral, con menor frecuencia en el tallo cerebral, en los ganglios basales, hipocampo, bulbo olfatorio y cerebelo, dando manifestaciones pues muy variadas. Los hallazgos histológicos en los casos de acumulación de cuerpos de Lewy varían según el sitio de localización. Por ejemplo, si se acumulan en la sustancia nigra, en el tallo cerebral, pues van a dar síntomas de enfermedad de Parkinson. Si se acumulan en la corteza cerebral, pues van a manifestar demencia de cuerpos de Lewy. También pueden manifestarse como atrofia multisistemas, y no solo cuerpos de Lewy, sino también ovillos neurofibrilares y otro tipo de acumulación de productos derivados de la alfa-sinucleína, y según la cantidad y la severidad de acumulación, pues vistas en los estudios patológicos, así va a ser leve, moderada o severa, que se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Estos en estudios patológicos de corte de cerebro. Y según cómo se acumula esta sustancia, así puede variar un paciente en un espectro de muchas enfermedades que incluye parkinsonismo, ¿verdad? Los pacientes que tienen demencia de cuerpos de Lewy, atrofia multisistemas, que es donde predomina la disfunción autonómica, y trastornos de conducta del sueño, o la mezcla de todos estos síntomas. Entonces, la demencia de cuerpos de Lewy en mucha literatura aparece como segundo y otra como tercera causa de demencia. Y en mucha literatura aparece como entre el 10 y 20% de todas las demencias.
25% de pacientes con demencia tipo Alzheimer también presentan, que tienen parkinsonismo, también tienen cuerpos de Lewy en sus autopsias, o sea que muchas veces no es un cuadro único de una enfermedad, sino son cuadros mixtos de más de una patología que está afectando al paciente. Y también los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson con el tiempo desarrollan demencia por acumulación de estas sustancias en la corteza cerebral, aunque primariamente es en el tallo cerebral. Entonces es importante, como ya se ha hablado en otras pláticas anteriores, tener algunos estudios de tamizaje para diagnosticar el deterioro cognitivo. Y mientras más precoz se diagnostique el deterioro cognitivo, más se puede empezar a hacer una batería de pruebas cognitivas, pruebas de laboratorio, estudios funcionales y estructurales del sistema nervioso para clasificar lo mejor posible el cuadro de demencia y dar el tratamiento pues más adecuado en etapas tempranas para evitar esta progresión o enlentecer en lo posible la progresión del deterioro cognitivo que discapacita grandemente a todos los pacientes. Entonces, las pruebas que están estandarizadas y muy conocidas por todos son el Mini-Mental Test y el Estudio Cognitivo de Montreal. Ambas pruebas son muy fáciles de realizar, tienen la evaluación de varios dominios que incluyen la orientación, lenguaje, memoria, atención, evaluación visoespacial con un puntaje de 30 puntos. Se puede realizar en 5 o 10 minutos una prueba de Mini-Mental Test, que es el estándar de oro para demencia y deterioro cognitivo. Hay pruebas mucho más complejas, pero para usar en la clínica esa es una prueba muy útil, aunque muy específica para demencia tipo cortical y se queda un poco corta para demencias subcorticales. Entonces el test cognitivo de Montreal pues da un puntaje mucho más alto a funciones subcorticales y esta debiera usarse en conjunto con el Mini-Mental Test porque da más datos de deterioro cognitivo subcortical, como pasa por ejemplo en demencia vascular y en otros tipos de demencia. Aquí también se evalúa la atención y la concentración, función ejecutiva, memoria, lenguaje, habilidad visoespacial, orientación. Y está en una página del test cognitivo de Montreal, encuentran este modelo para pasar a todos los pacientes en distintos idiomas, se puede descargar sin costo y puede variar según el país que ingresen ustedes, puede variar algunas figuras y alguna variante en el test adaptada a la región donde se encuentren los pacientes. Entonces, cuando un paciente consulta por deterioro cognitivo, pues es muy importante pasar estas pruebas cognitivas rápidas y hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo, ya que si no se hace en una etapa temprana, cuando ya está muy avanzado, pues los tratamientos pues ya enlentecen realmente poco y el paciente ya está severamente afectado. Después de hacer estas pruebas cognitivas, si es posible, muchas veces no se puede por el tiempo de evaluación de los pacientes, deberían de hacerse otro tipo de pruebas para hacer un estudio mucho más específico de la función cognitiva y vemos que entre las herramientas cortas recomendadas para demencias de cuerpos de Lewy está el test cognitivo de Montreal, escalas de enfermedad de Parkinson, porque estos pacientes desarrollan mucho parkinsonismo, pruebas psicométricas de demencia en enfermedad de Parkinson, pruebas específicas de la función visoespacial, como por ejemplo copiar figuras como un cubo, el test de reloj, el copiar pentágonos que tiene el Mini-Mental Test, o figuras mucho más complejas, y algunas pruebas de función ejecutiva o pruebas específicas de memoria. Entonces, para tener todos los dominios mucho más evaluados, si la condición, la situación de la clínica, el tiempo lo permiten, ¿verdad? Después se debe hacer énfasis en los criterios actuales para el diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy y primero pues el paciente tiene que tener deterioro cognitivo o demencia y este deterioro tiene que ser progresivo. Aunque en los pacientes que tienen demencia de cuerpos de Lewy la memoria tarda un poco más en deteriorarse, a diferencia de Alzheimer, que es lo primero que se deteriora. Aquí se deterioran otras funciones mucho más de una forma mucho más inicial, como son la atención, la función ejecutiva, en etapas mucho más tempranas, aunque esté todavía muy preservada la memoria en estos pacientes. Después se tienen que tomar en cuenta algunas características que distinguen esta enfermedad, características principales como
la fluctuación de la función cognitiva, y esta fluctuación se ve muy marcada a lo largo del día, donde puede haber momentos donde el paciente esté con muy alerta, despierto y con su función cognitiva muy normal, que alterne con periodos donde está muy deteriorado, incluso hasta tener episodios de pérdida de conciencia cuando el paciente tenga una alteración muy severa de la función cognitiva. Otra característica clínica principal en estos pacientes es que tienen alucinaciones, y muchas veces estos pacientes tienden a también ser evaluados por distintas especialidades, incluyendo psiquiatría, por estos cuadros alucinatorios recurrentes, que usualmente son ideas muy formadas, con alucinaciones de personas, de adultos, de niños, de animales, de objetos, y pueden dar una muy clara descripción de estas alucinaciones visuales. Y otro dato muy importante que es muy precoz en estos pacientes es el tener trastornos de conducta del sueño REM, igual como pasa en enfermedad de Parkinson, que antes, muchísimos años antes de desarrollar Parkinson o desarrollar demencia de cuerpos de Lewy, estos pacientes empiezan a tener alteración de su actividad motora durante el sueño. Y una o más características principales de parkinsonismo que nos detallaron perfectamente en la presentación anterior. Vamos a hacer énfasis en esto más adelante. Entonces, se tiene que tener un paciente con deterioro cognitivo que cumpla con alguna de estas características principales: fluctuación, alucinaciones, trastornos de conducta durante el sueño y parkinsonismo. Después podemos tener algunas características clínicas de soporte, ¿verdad? Las principales son las anteriores, y estas también ayudan a confirmar el diagnóstico, como lo son la mala respuesta a un tratamiento antipsicótico. En este paciente que tiene ideas alucinatorias, se puede empezar algún tratamiento antipsicótico y el paciente tener muchos efectos adversos y una mala respuesta al tratamiento. Eso puede hacer sospechar que el paciente pueda tener una demencia de cuerpos de Lewy. La inestabilidad postural es muy importante, con predisposición a la caída, aunque es más frecuente en pacientes cuando más caudal sea la inclusión de alfa-sinucleína, como por ejemplo en pacientes que tienen Parkinson, o aún más frecuente en pacientes que tienen atrofia multisistemas con síntomas ortostáticos, pero los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy también tienen que tener inestabilidad postural con caídas frecuentes, ¿verdad? Pueden tener historias de síncope y episodios transitorios de alteración de la conciencia, y esto se da cuando tienen esas fluctuaciones muy severas de alteración cognitiva hasta perder el conocimiento. Y la disfunción autonómica severa, porque algunos pacientes tienen algún grado de traslape con una enfermedad que se llama atrofia multisistemas, y esto se puede manifestar como estreñimiento, hipotensión ortostática, que es la presión que baje más de 20 milímetros de presión sistólica cuando el paciente se levanta de una posición de estar acostado, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, y si está muy presente todos estos síntomas, tiene que distinguirse muy bien de atrofia multisistemas, variedad disautonómica. La apatía es otro dato que también es muy importante como característica de soporte, aunque también Alzheimer y otras enfermedades presentan apatía, y también ansiedad y depresión. No son característicos, pero ayudan con el diagnóstico. Después tenemos la presencia de biomarcadores que nos pueden ayudar, y estos se pueden hacer con, por ejemplo, estudios funcionales para evaluar el transporte de dopamina a nivel de ganglios basales, que vamos a mencionar, vamos a proyectar más adelante algunas imágenes, con estudios funcionales de tomografía con emisión de positrones y estudios de sueño, donde se confirma que este paciente no logra tener atonía y tiene trastornos de conducta del sueño REM. Vamos a avanzar rápido. Los biomarcadores de soporte son la preservación estructural del lóbulo temporal. Esto se ve muy afectado en demencia tipo Alzheimer, y pues los pacientes que tienen demencia de cuerpos de Lewy pues se preserva muy bien el área temporal hasta etapas pues mucho más tardías. Y el hipovetabolismo en la región occipital, así como la actividad encefalográfica normal en la región occipital, son características que apoyan el diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, si el paciente tiene dos o más características principales con o sin presencia de biomarcadores, o tiene una característica principal con biomarcadores, es una probable demencia de cuerpos de Lewy. Si el paciente tiene una característica principal sin biomarcadores, o tiene
uno o más biomarcadores sin lo clínico, entonces se puede poner como un cuadro posible y este paciente debiera seguir en seguimiento para ver si más adelante no cumple todos los criterios clínicos. Entonces, y los pacientes que tienen baja probabilidad de tener demencia de cuerpos de Lewy son los pacientes que en un estudio de imagen cerebral tengan enfermedad de pequeño vaso, porque entonces o tienen una demencia vascular o tienen un cuadro mixto, ¿verdad?, de demencia de cuerpos de Lewy con enfermedad vascular cerebral, o que la presencia de parkinsonismo sea muy marcada, entonces este paciente pueda tener Parkinson con el desarrollo tardío de un cuadro demencial asociado a enfermedad de Parkinson, como vimos en la plática previa. Para hacer énfasis en algunos aspectos de estos criterios diagnósticos que fueron publicados en el 2015 y después revisados en el 2017, pues el delirio es muy importante y los pacientes tienen fluctuaciones muy bruscas de alteración de la cognición, la atención, la alerta, con episodios donde tienen inconsistencia, incoherencia y su atención variable, episodios de somnolencia excesiva, pensamiento desorganizado que fluctúe con episodios de cognición normal a lo largo del día. Para evaluar esta fluctuación existen muchos test especializados que sirve para ver la fluctuación. Mientras más fluctúe este paciente y más puntaje tenga en distintos tests especializados para ver fluctuación, más es sospechoso de tener demencia de cuerpos de Lewy. Las alucinaciones es otro dato muy importante, ya que se presenta en el 80% de todos los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy. Se puede ver en parkinsonismos avanzados y en enfermedad de Alzheimer, pues es algo que se presenta mucho más tardío. Entonces, si un paciente tiene deterioro cognitivo y alteración de la memoria en un grado leve moderado, pero ya empieza a tener alucinaciones, pues este paciente pudiera ser candidato a este diagnóstico. Y como ya les había mencionado, pues son alucinaciones muy bien formadas y muy bien descritas por el paciente. También existen cuestionarios especializados para evaluar alucinaciones en el paciente adulto para tratar de hacer el mejor diagnóstico diferencial de algún problema psiquiátrico versus un problema demencial de cuerpos de Lewy. Entonces, pues existen varias preguntas que se deben hacer con respecto al tipo de alucinaciones, que está dividido en tres secciones, para después hacer el puntaje y ver si aplica para frecuencia alta de alucinaciones sugestivas de demencia de cuerpos de Lewy. El parkinsonismo es muy importante y se presenta en el 85% de todos los pacientes, aunque existe una regla, que el paciente con demencia de cuerpos de Lewy y el paciente con enfermedad de Parkinson se presenta primero el síntoma demencial y al año siguiente empezar con parkinsonismo si es demencia de cuerpos de Lewy, o al revés, primero parkinsonismo y después de un año empezar con deterioro cognitivo para decir que es enfermedad de Parkinson y demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Entonces, los síntomas cardinales, como había mencionado en la conferencia anterior, tremor en reposo, enlentecimiento y rigidez. Y los síntomas secundarios que pueden ayudar también, aunque no son los principales, pues es pérdida de los reflejos posturales, más si hay atrofia multisistemas asociado, posturación en flexión y congelamiento. Si presenta esto tardíamente, pues probablemente se trate de demencia de cuerpos de Lewy. La actividad motora es muy importante porque se presenta en casi todos los pacientes que tienen Parkinson y que tienen demencia de cuerpos de Lewy. Entonces vean aquí la diferencia, que un paciente que no tiene demencia de cuerpos de Lewy solo tiene 4% de pacientes que tienen falta de atonía muscular durante el sueño REM, a diferencia de los pacientes que tienen demencia, cuerpos de Lewy, que hasta un 76% pueden tener alteración de la conducta durante el sueño REM. Y el método, el gol estándar para evaluar estos trastornos de movimiento, pues es la polisomnografía con distintos electrodos para evaluar actividad de las extremidades, oximetría, encefalograma, y a través de este estudio pues se puede ver que cuando está en la fase REM el paciente continúa con mucha actividad motora de los miembros inferiores cuando debiera tener atonía muscular en esa etapa del sueño. Entonces es algo muy importante para hacer y confirmar el diagnóstico, porque vemos que la frecuencia sí es muy alta, 76% versus 4% con otros tipos de demencia. Y los estudios funcionales son muy importantes. Lamentablemente el acceso en el país es limitado, tiene que ir el paciente a otro país para
realizar estos estudios, pero un estudio de PET donde se evalúa el transporte dopaminérgico da una sensibilidad de un 78% y una especificidad de 96%. Y vemos aquí la diferencia de estos estudios funcionales de transporte de dopamina, cómo se ve casi normal en el paciente con Alzheimer comparado con el grupo control versus cómo se ve reducido en el striatum en pacientes que tienen demencia de cuerpos de Lewy. Otro estudio no funcional, pero sí estructural muy importante, que tiene una sensibilidad, especificidad bastante alta, es la atrofia del lóbulo temporal, que se ve muy marcada tempranamente en pacientes con Alzheimer y muy preservada en pacientes normales y pacientes con demencia de cuerpos de Lewy. Entonces este estudio es importante. También los estudios funcionales de fluorodesoxiglucosa también ayuda a ver el hipometabolismo en la región occipital, es muy importante comparado con un paciente sano. Y el estudio encefalográfico, muy importante, porque hay mucha anomalía encefalográfica en los pacientes que demostrado con la presencia de actividad lenta en la parte posterior, alterna entre actividad alfa, teta y delta, y tener alguna actividad pseudoperiódica que a veces confunda con alguna otra patología que da actividad periódica, ¿verdad? Como enfermedad de priones, y a veces pacientes que tienen demencia de cuerpos de priones, cuando les hacen estudios patológicos tienen depósitos de alfa-sinucleína y era una demencia de cuerpos de Lewy. Tiene un valor predictivo positivo de un 90% el tener este hallazgo encefalográfico. Comparado con otros tipos de demencia donde no tienen estos hallazgos encefalográficos. Vamos a pasar rápidamente al manejo, que se debe basar en trastornos del sueño, en el manejo del trastorno cognitivo, la psicosis, síntomas psiquiátricos, síntomas motores y autonómicos, y balancear los fármacos porque que mejoren un síntoma sin dar efecto adverso en otros síntomas del paciente, ¿verdad? Y este es un artículo de revisión muy importante donde pudieran tomar algunas ideas. Aquí hacen un metaanálisis de todos los medicamentos estudiados en demencia de cuerpos de Lewy y pues los medicamentos que sí tienen y no tienen estudio en esta enfermedad específica. Tratamiento no farmacológico, ejercicio, entrenamiento del balance, equilibrio y la marcha, entrenamiento cognitivo, entrenamiento al cuidador del paciente para manejo de los síntomas conductuales, problemas de deglución que pueden tener los pacientes. Los inhibidores de colinesterasa son medicamentos que tienen evidencia clase 1 y esos son ribastigmina y donepezilo. Galantamina no tiene mucho estudio, memantina tampoco, y estos dos medicamentos evidencian mejoría en la función cognitiva, la función global y las actividades diarias. Si el paciente no mejora, por lo menos no progresa en sus síntomas, y esto es importante porque si está en un estadio precoz, pues el paciente no va a progresar tan bruscamente como un paciente sin tratamiento, y esto se ve en este metaanálisis cómo los pacientes mejoran comparado con placebo, ¿verdad? Aquí tenemos varios estudios donde se muestra la eficacia de donepezilo y ribastigmina en distintos parámetros. Vamos a pasar esto. La memantina no tiene mucha literatura y su eficacia no está claramente establecida, aunque es un medicamento mucho más tolerado que los inhibidores de colinesterasa. Puede usarse adjunto o como monoterapia. Levodopa puede ayudar a aliviar los síntomas de parkinsonismo, pero puede incrementar la frecuencia de síntomas psiquiátricos y no tiene evidencia suficiente en demencia de cuerpos de Lewy. Amantadina, rotigotina, seligilina no tienen estudios que avalen su uso. Alucinaciones, se pueden usar inhibidores de colinesterasa que tienen literatura donde sí mejora con las alucinaciones en vista de que los antipsicóticos dan efecto adverso. El único que se puede usar es quetiapina a dosis bajas, porque vamos a ver más adelante un estudio de cómo quetiapina no empeora los síntomas de parkinsonismo comparados con otros antipsicóticos. Por eso debiera ser ideal usar quetiapina a las dosis más bajas posibles para aliviar los síntomas. Y tenemos en esta literatura que pudieran revisar todos los medicamentos con su evidencia en el tratamiento de demencia de cuerpos de Lewy. Entonces es importante tener claro este diagnóstico con todos los criterios clínicos para dar el tratamiento específico. Ven que sí se distingue mucho con demencia tipo Alzheimer.
Se debe distinguir también de muchas enfermedades psiquiátricas por los síntomas de alucinaciones que tienen al inicio de los síntomas, y el abordaje pues tiene que ser multidisciplinario, evitando fármacos que se usan frecuentemente en otras demencias y que en este caso pudieran dar efectos adversos. Y tratamiento enlentecedor con ribastigmina y donepezilo, que son los que muestran evidencia en este estudio.